Bien, vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra primera charla de este ciclo de charlas tributarias que año a año hemos ido desarrollando. Estamos muy contentos de dar un nuevo inicio a este ciclo con un tema tan relevante para todos aquellos que se dedican al tema de los impuestos, que es las novedades que nos trae la operación renta de este año tributario. Quiero agradecer especialmente a los expositores el día de hoy, Carolina Silva y Pedro Castro. Como puso alguien por ahí, posteó en el LinkedIn ayer, grandes tributaristas, realmente profesionales y docentes muy destacados y amigos además de la casa. Quiero aprovechar de contarles y también, agradecer a Carolina Silva nuevamente, porque estamos dando inicio también a un nuevo programa de la facultad en materia tributaria. Como ustedes saben, tenemos una larga trayectoria de programas, magíster, diplomados, cursos, y este año vamos a innovar, invitándolos también a participar en una nueva modalidad de programa. Vamos a desarrollar un taller de análisis de jurisprudencia tributaria, tanto administrativa como judicial. Vamos a tener sesiones quincenales para analizar la más reciente e importante jurisprudencia que va dictando mes a mes el Servicio de Impuestos Internos y los tribunales tributarios y aduaneros. Vamos a dejarles también información sobre esta actividad en el chat para que la puedan conocer. Tiene una dinámica muy entretenida, muy distinta. Se trata de un trabajo colaborativo en el que cada 15 días vamos a revisar oficios, circulares, sentencias, y de manera conjunta vamos a ir explorando e interpretando esta normativa. Así es que los invito también a conocer este nuevo programa que la Facultad de Derecho tiene para ustedes este año en materia tributaria. Bueno, sin más, les deseo mucho éxito en esta actividad, espero que sea muy provechosa para todos y para todas. Aprovecho de saludar aquí a algunos exalumnos que veo también. Veo ahí a Jacqueline con su cámara encendida, así que bienvenida a ella y a todos nuestros exalumnos. Pedro. Gracias, Carlota. Muy buenos días a todos. Efectivamente, hoy día damos inicio a la primera de una serie de charlas que ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a mantener, tal como el año pasado, una periodicidad mensual. Los días martes vamos a ir avisando oportunamente a través de correo electrónico, las redes sociales, ¿verdad?, para que estén informados de las charlas que vamos a ir desarrollando. Y comenzamos con una materia súper contingente. Iniciamos el año tributario con la charla sobre operación renta y tenemos invitada a alguien que es de la casa, ¿verdad?, a Carolina Silva, que es profesora ya de cursos y diplomados de la universidad, y tal como comentaba Carlota, este año es codirectora junto con Luis Seguel de este nuevo programa, el Workshop Tributario, que es una innovación que se está desarrollando en la universidad, muy entretenida porque permite discusión, participación, interacción entre alumnos y profesores, ¿verdad?, sobre jurisprudencia administrativa y judicial. Quincenalmente vamos a ir conversando acerca de las modificaciones y discusiones que se están dando en materia tributaria en impuesto a la renta, IVA, código, etc. Así que desde ya quedan invitados. Como ustedes ya conocerán a Carolina Silva, ¿verdad? Ella es contadora auditora, magíster en tributación de esta misma universidad, con una vasta experiencia académica en programas de la misma universidad y también profesora del aula tributaria, con mucha experiencia en materia de cumplimiento tributario. Así es que ella nos va a comentar acerca de las novedades de la operación renta, y yo voy a estar tras bambalinas tomando nota de las dudas o consultas que puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación. Ojalá ustedes las vayan planteando a través del chat, y vamos a ir interrumpiendo, Carolina, a medida que vaya siendo necesario, producto de estas consultas que vayan surgiendo, o si no, también al final de la presentación, si nos queda un tiempo, vamos a recoger ahí también las dudas o consultas que pueden quedar pendientes. Entonces, la invitación es que participen a través de ese medio, ojalá, para que esto sea un poco más ordenado. Así que, sin más, Carolina, tú eres dueña de la palabra.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Carlota. Buenos días a todos. Espero que estén todos bien en este mes de abril. Ya estamos iniciando Operación Renta desde el viernes pasado. Me imagino que ya estamos todos en modo Operación Renta. Han todos entrado a la página, han visto cómo está funcionando, algunos están tristes, algunos están felices, así que voy a ir contándole algunas cosas que han pasado en estos días y al final también les voy a dar algunos consejos de estas primeras semanas, ¿ya? Vamos a exponer acá la presentación. Recuerden que este año estamos en el segundo año de la implementación de la 21.210, de esta reforma tributaria, es decir, estamos en un proceso de continuación de regímenes tributarios como el parcialmente integrado, el 14A, el ProPyme D3 o el ProPyme transparente, el D8. Estamos en un proceso de continuación donde pudo haber ocurrido que algunos contribuyentes volvieran a seguir en el mismo régimen, o sea, eran del 14A y continúan en el 14A, o D3 y continúan en el D3, o se cambian de régimen. Entonces también hay que tener en consideración algunos ajustes que tenemos que hacer en el proceso de cambio de régimen, ¿ya? La estructura de hoy día de la charla que vamos a ver es que vamos a hablar de las nuevas declaraciones juradas, de las modificaciones, mejor dicho. Ahora les voy a contar que nuevas no hay este año, sino que tenemos modificaciones. Sí tenemos una gran novedad este año respecto a las declaraciones juradas, que guarda relación con el libro de remuneraciones electrónico, es decir, la DJ 1887 tiene una novedad este año en especial que ya la estuvimos viviendo, ya pasó esa novedad y algunos quizás se van a enterar hoy día, o otros espero que ya se hayan enterado hace unas 3 semanas por lo menos. Vamos a ver las modificaciones del F22 y una novedad que tenemos también en este proceso de Operación Renta respecto al suplemento de renta. Es triste porque ya no tenemos suplemento de renta. Y luego, al final, hice un checklist, una estructura a seguir de lo que tenemos que nosotros como contribuyentes del 14A entregar este momento para nuestro cumplimiento tributario del servicio de impuesto interno, o si somos del D3, cuáles recuadros, cuáles DJs tengo que hacer yo, eso viene al final. 3 diapositivas donde vamos a hablar de las obligaciones tributarias del 14A, D3 y D8, para que tengamos una estructura a seguir, ¿ya? Declaraciones juradas. Este año, al igual que la operación renta anterior, se mantienen las 62 declaraciones juradas, es decir, este año no hay ni una nueva, ninguna eliminada. Las mismas declaraciones juradas que había en el AT 2021. Este año, el vencimiento de todas las DJT 2022 se publicó en la resolución 128 del 2021. Ahí se publicaron todos los plazos. Primer dato de interés, cuando estemos hablando de vencimientos de las DJs, siempre tenemos que guiarnos por la resolución. Hoy día, como todo es informático, nosotros tenemos una plataforma para presentar las DJs y muchas veces cuando ingresamos a la plataforma de las DJ aparece otra fecha. A veces aparece otra fecha, entonces ahí comenzamos a preocuparnos, pero ¿cuál es la que manda? La fecha que manda siempre es la de la resolución, a menos que esta resolución sea modificada y obviamente mandaría la nueva, pero siempre manda la resolución con los vencimientos. Por si acaso hay DJs que tienen varios vencimientos este año, como la DJ de retiro o dividendo, la 1948, tiene 4 vencimientos. Entonces cuando uno ingresa a la plataforma de mis declaraciones juradas, nos aparece una fecha, la primera, la que era el 17 de marzo, pero esa era para la sociedad anónima abierta, y quizá usted una SPA o una limitada, una empresaria individual. Si uno con el mouse se posiciona arriba de la fecha de vencimiento, aparece en la otra fecha de vencimiento. Solo que por un tema informático era imposible colocar las 4 fechas o separarlas por contribuyente. Entonces por eso el Servicio de Impuesto Interno decidió colocar la primera fecha. Pero si usted es SPA, no tiene esa fecha. Esa es para la anónima abierta. Entonces siempre no se descuiden, no vayan a pensar, que no cunda el pánico, lo que manda es la resolución 128 y ahí están todos los vencimientos. Este año entonces tenemos 0 nuevas, pero tenemos 8 declaraciones juradas modificadas que las vamos a comentar. Son pequeñas modificaciones, pero es importante estar al tanto de cuáles son esas modificaciones, ¿ya? Y no tenemos nuevas declaraciones. Estas son las declaraciones juradas modificadas. Algunas son solamente algunos párrafos, por ejemplo acá, la 1820. Se excluye, dentro de la normativa de esta DJ, se excluye que ahora la presenten, la 1820, los bancos e instituciones financieras, que estén regulados por la CMF. Entonces hubo un cambio en el instructivo, quién debe presentarla y quién no debe presentarla. La 1832, que guarda relación con las donaciones, se le incorpora una nueva columna que guarda relación con el Fondo Nacional del Cáncer. Entonces su instrucción fue modificada este año para incorporar esta donación.
La 1879, que es la DJ de honorarios, al igual que la DJ de sueldo, que es la 1887, este año a las dos se les agrega. ¿Qué se les agregó a las dos este año? Se le agregó una columna para informar el 3% de retención que tuvimos que hacer nosotros en forma mensual para que esos contribuyentes, los honorarios, los trabajadores, pudieran pagar su préstamo tasa cero. Lo cual guarda directa relación con el nuevo recuadro que tiene este año el F22, que es el recuadro 24. En el recuadro 24 nosotros vamos a pagar este préstamo. Recuerden que el 3% es solamente un anticipo al pago del préstamo que se hace en una cuota anual y se hace solo en el F22. Entonces, todo lo que a mí me retuvieron del 3%, tanto a través de las boletas de honorario o a través de la liquidación de sueldo, era un anticipo para. Entonces, todos debemos presentar los que tengamos el préstamo, el formulario 22, recuadro 24. Y para que esto se alinee, entonces, se le incorpora la columna del 3%. Atención, como este año fue la novedad, recuerden que nosotros a contar de septiembre del 2021, con la resolución 110 del año pasado, del 2021, obligaron a los contribuyentes que tuvieran trabajadores que hubieran pedido el préstamo, teníamos que revisar constantemente la página del servicio para saber a quién le reteníamos y a quién no. Así funcionaba con los sueldos. Pero en cambio con los honorarios venía en forma automática porque el que emitía una boleta de honorario inmediatamente, además de la retención normal, venía la retención del 3%. Además de efectuar la retención en la boleta o en la liquidación de sueldo, el F29 fue modificado y se crearon nuevas líneas para informar esta retención del 3%. Y eso es súper importante, porque había que declararlo en forma separada. O sea, en una línea iba el impuesto único de segunda categoría y en otra línea iba la retención del 3%. Este año sucede que muchas de las declaraciones juradas que están observadas, tanto de honorario como de sueldos, es porque muchas veces las retenciones se declararon en una sola línea. Entonces siempre hay que chequear que yo haya declarado el impuesto único en una línea y la retención del 3% en la otra línea que creó la resolución 110 del año 2021. Que eso ocurrió a contar de septiembre. Y recuerden que vamos a seguir todos los meses con esto, porque el préstamo no se pagó solamente el año pasado, sino que vamos a seguir el 2022 efectuando esta retención. Otro cambio que tuvo la 1879 es que se le elimina la columna de honorarios de trabajadores de arte y espectáculo. Entonces tuvo dos cambios la DJ de honorarios. Primero, que se le elimina la columna de honorarios y trabajadores de arte y espectáculo y se le agregó la columna del 3%. Recuerden que esta DJ de honorarios llevamos ya 4 años donde el Servicio de Impuesto Interno la presenta en forma automática. Obviamente, si es que alguien tiene que cambiar algo, puede ser rectificada y mientras la modifique antes de la fecha de vencimiento que ya pasó, no hay multa. Si yo la modifico después de la fecha de vencimiento, hay un catálogo que publica el Servicio de Impuesto Interno con la cantidad de multas, porque a veces puede que no tenga multa. Depende de la cantidad de registros que tenga la DJ, muchas veces la primera rectificación no tiene multa. ¿Ya? Pero ya llevamos 4 años que esta declaración jurada se genera en forma automática. En cambio, en la siguiente lámina vamos a hablar de la novedad de la 1887, que está el primer año que se generó en forma automática, para algunos. Otro cambio, la 1903, que es la declaración jurada que tiene que ver con cotizaciones previsionales, solamente se eliminó una columna que tiene que ver con el monto actualizado de la cotización pactada y el monto de la actuación de la ley sana. Esa fue una eliminación de esa DJ, entonces sufrió modificaciones. 1929. Esta declaración jurada de las operaciones en el exterior se actualizó, la normativa. Más que nada las instrucciones se actualizaron de quién debe presentarla. Ese fue un cambio que tuvo. Después tenemos la 1943, que guarda relación con la renta presunta o arriendo según contrato. Y también lo que ocurrió acá, por un tema de orden de la declaración jurada, es que se abrieron. Se separaron las columnas para que no se mezclara, porque antes ocurría mucho que se mezclaba y se confundía, sobre todo si yo fuera solamente un contribuyente de renta presunta o solo de contabilidad simplificada, entonces me costaba quizás distinguir cuáles eran mis columnas para presentar, a menos que tuviera los dos regímenes. Perdón, no sé, Carolina, si soy solo yo, pero no se te escucha. No, Somos todos. Se fue el audio. ¿se fue el audio? Ahí sí. Ahora sí. Desde Volvió. buenos días. No, ahí se fue de nuevo. Ahora no.
Ahí sí, ¿Algún cablecito? ahí sí mejor, ya. Ay, qué Mejor. bueno. Ya. Espero que no sea desde el buenos días. No. No, ya. Ya. Entonces, la última declaración jurada, la 1943, voy a partir de ahí de nuevo. Esta declaración jurada guarda relación con la renta presunta y tú solamente, y los arriendos según contrato, solamente un tema estético por un tema de orden, porque uno entraba a la DJ y podía confundirse si no tuviera muy claras las columnas. Entonces se separó lo que guarda relación con renta presunta y contabilidad simplificada, pero sigue siendo la misma declaración jurada, los mismos obligados a presentarla. Recuerden que inclusive las personas naturales también presentan esta DJ. Y la última DJ, que es la DJ de los ProPyme transparentes, de los de 8. ¿Todo bien? Sí. De los ProPyme transparentes, de los de 8, la 1947 solamente tuvo un pequeño cambio en cuanto a su instrucción cuando se refería al crédito del 33 bis. El año pasado, en esta declaración jurada, se informaba que el crédito era un crédito sin derecho a devolución, siendo que en la ley nada se decía al respecto, y así quedó en el AT 2021 y ahora se modificó para que sea un crédito con derecho a devolución. Recuerden que el crédito del 33 bis es un crédito que existe hace mucho tiempo, que está regulado en el artículo 33 bis, que siempre se ha calculado cuando yo compro activo fijo y se ocupa contra el impuesto de primera categoría. Esa es la esencia de ese crédito. Pero si yo soy de 8, del ProPyme transparente, yo no pago impuestos de primera categoría. Se lo tienen que traspasar al dueño de la empresa a través del envío de la 1947. Entonces esto fue un cambio importante porque si hubiera crédito se traspasa al global y en el global complementario si llegara a sobrar es un crédito con derecho a devolución. Ya. Novedad de este año. Además de que no tuvimos cambio, además de la 8, pero que ha sido como lo más importante que hemos vivido respecto a las DJs, DJ de sueldos. Atención, el año pasado se publicó la resolución 103 del 31 de agosto del 2021. Pasó media desapercibida porque cuando nos publican algo como tan antes de la operación renta, como que no las tenemos tan al tanto. Ahora la estamos leyendo muchas veces. ¿Qué es lo que hizo esta declaración jurada? Creó un registro anual de retenciones de impuesto único a segunda categoría. ¿Por qué? Porque recordemos que la Dirección del Trabajo este año también tuvo una ley de modernización, donde crea en forma obligatoria presentar los libros de remuneración electrónica a la Dirección del Trabajo, con ciertos requisitos. Por ejemplo, si tengo más de 5 trabajadores, tengo que presentar los libros de remuneración electrónica. Además de un montón de información electrónica, los finiquitos, los nuevos, los anexos de contrato, los contratos, un montón de información a la Dirección del Trabajo. Pero dado que ahora toda la información de nuestros libros de remuneraciones iba a estar en la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuesto Interno decidió hacer esta alianza de colaboración de información y lo que hizo es que lo formalizó con esta resolución 103 del año pasado. ¿Y qué es lo que hizo? Que se crea este registro anual para que en función de la información contenida en el libro de remuneración electrónica de la Dirección del Trabajo, la que será permanentemente actualizada, es decir, la Dirección del Trabajo le va a enviar al Servicio de Impuesto Interno toda la información que nosotros hayamos declarado. ¿Para qué? Para que nos genere en forma automática la DJ de sueldo, dado que es la misma información. ¿Ya? Por si acaso yo y todos ustedes están al tanto también de que ha sido toda una aventura presentar los libros electrónicos, porque la página me han contado que entre las 2 y las 5 de la mañana funciona bien, pero en el día no muy bien. Entonces, obviamente esto se crea todo formalmente, pero han habido hartos problemas porque no todos pudieron presentar sus libros, ¿ya? Y también ese libro, como estar al tanto, ha sido modificada su estructura. Por ejemplo, antes no se le había agregado la columna del sueldo empresarial, ahora se le incorporó en enero de este año, entonces algunos que querían incorporarlo tuvieron que rectificar lo que ya habían presentado antes, o simplemente si no lo hacían a través de la Inspección del Trabajo, lo pueden hacer solamente ante el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, ¿qué se crea? Que en forma permanente se va a actualizar este libro de remuneración electrónico al Servicio de Impuesto Interno, y el Servicio de Impuesto Interno va a hacer un corte al 16 de marzo, que ya lo hizo. Entonces, todos los años el Servicio de Impuesto Interno, esto es para siempre, el 16 de marzo se hace un corte de información, entonces toda la información que le haya enviado la Dirección del Trabajo hasta el 16 de marzo, se cierra el Servicio de Impuesto Interno, y por eso a contar del 17 de marzo nos genera en forma automática la 1887, teniéndose por cumplida la obligación. Es decir, si bien esta DJ venció el 28 de marzo,
el 17 de marzo nosotros aparecimos con ya la DJ enviada. ¿Y qué pasa si la DJ enviada no cuadraba con nada? Obviamente todos la podemos modificar, pero no tenemos ninguna multa porque la DJ vence el 28 de marzo. Entonces todas las modificaciones que yo le haga a la DJ antes del 28 de marzo no tienen ninguna multa. Y después del 28 de marzo tiene multa en la medida de la cantidad de registros. Pero el Servicio Impuesto Interno en esta resolución también nos dijo, si el contribuyente presenta su declaración jurada en forma previa, se considerará esta para efectos tributarios. O sea, de ahora en adelante tenemos dos modalidades. Yo presento todo mi libro electrónico y el Servicio Impuesto Interno me genera en forma automática la DJ de sueldo el 17 de marzo, o, sobre todo este año, quizás yo prefiero que el Servicio Impuesto Interno no me la genere en forma automática y yo mando mi DJ como la he mandado siempre. Si la mando antes del día del corte, es decir, el 16 de marzo, esa es la que se tomará como vigente y no la de los libros electrónicos que haya recibido el Servicio Impuesto Interno. Entonces, todos los años usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer. ¿Trabaja con la misma información de la Inspección del Trabajo o la manda a la antigua, como la mandábamos antes? Yo este año, la gran mayoría le decía que la mandáramos a la antigua, porque siempre cuando hay periodo nuevo no sabemos cómo va a funcionar, entonces puede ocurrir un caos. Bueno, sí ocurrieron algunos caos, pero no tantos como los que pensamos que iban a ocurrir. ¿Qué pasa si la información contenida en este libro hay que modificarla? No hay ningún problema, pero se modifica a partir de este registro anual de retenciones. Como este es el primer año, esto es lo que dice la resolución 103. Pero este párrafo que coloqué en azul acá abajo es lo que publicó el Servicio Impuesto Interno en sus noticias. Como este es el primer año y puede que algunos contribuyentes, no ustedes, otros asesores de contribuyentes, no hayan mandado todos los libros de remuneración electrónica debiendo hacerlo, entonces el Servicio Impuesto Interno decidió que solo iba a generar la DJ 1887 para los que tuvieran los 12 meses de libros de remuneración electrónica enviados. Es decir, si yo tenía que enviar 12 y envié 4, entonces el servicio nos dijo, ¿saben qué? No les voy a generar la DJ porque va a ser peor, porque va a ser información incompleta. En cambio, si usted tiene menos meses porque está en un periodo de año de inicio de actividades, claramente va a tener menos meses que todos los meses del 2021. Esto fue entonces muy bueno este año para que no se genera más confusión en la información, sino que solamente los que tuvieran los 12 libros electrónicos enviados, el servicio te generaba automáticamente la DJ. Pero ojo, esto es una información anexa a la resolución, o sea, lo que manda es la resolución. A contar del próximo año, si volviera a aparecer esta noticia, sería válida, pero esto no es parte de la resolución. Solamente se ocupó en este primer periodo de AT 2022. Ya. Esas son las novedades a nivel de declaraciones juradas. A nivel de F22. ¿Qué tenemos en el F22? El año pasado era la gran novedad, porque el año pasado estábamos en implementación de reforma. Entonces se crearon los 7 recuadros para los 14A del AT 2021, los 5 recuadros para informar el PROPYME y los 2 recuadros para informar el PROPYME transparente. Porque recordemos que antes de esto estábamos en otra reforma tributaria y la mayoría de la información de la base imponible, todo, lo informamos a través de los registros de renta empresariales, a través de DJs. Eso fue hasta la T 2020. Entonces, a contar de la T 2021 cambió. A contar de este año, la primera gran novedad es que tenemos un recuadro nuevo. El año pasado teníamos 23 recuadros y este año tenemos el nuevo recuadro 24. ¿Y para qué es el recuadro 24? Para pagar el préstamo tasa cero. Entonces, muy importante que todos, como les contaba antes, que tengan un préstamo solidario, tienen que igualmente, aunque sepan que les descontaron el 3% a través de las boletas de honorario o a través de la liquidación de sueldo, tienen que generar su formulario 22 para poder ver si tienen que pagar o si les van a devolver, porque ahí se calcula realmente la cuota anual del préstamo tasa cero. O sea, el pago del préstamo no es las retenciones del 3%. Eso fue creado como anticipo, ¿ya? Eso fue creado en la resolución 110 del 2021. Novedad de este año, así en forma precisa, es que a contar de este AT ya no será publicado el suplemento tributario mediante circular. Nosotros venimos con una larga historia tributaria, incluso tan larga que antes era en el diario. Antes, pues hace más de 10 años, nosotros estábamos acostumbrados que en el Mercurio venía el suplemento de renta, también venía el suplemento de OJ,
primero desapareció el suplemento DJ, donde nos explican de qué trata cada DJ, y ahora este año desapareció el suplemento de renta, que ya no venía en el Mercurio por si acaso, eso pasó hace ya 10 años que ya no viene, lo que sí venía en una circular. El año pasado fue la última vez y se publicó en la circular 13 del 2021 el suplemento a través de circular. ¿Pero eso significa que a contar de este año ya no hay instrucciones del F22? No, sí hay instrucciones, solo que no a través de un suplemento. A contar de la T 2022 van a estar solamente en lo que se llama el navegador del F22. Entonces, atención aquí para que todos estemos en línea con el servicio impuesto interno. Aquí. En la página del servicio impuesto interno, el año pasado teníamos la circular 13, pero además se creó el año pasado el navegador. ¿Qué es el navegador? Me voy acá, servicio en línea, declaración de renta. Y en declaración de renta me voy acá abajo, instrucciones del F22. El año pasado, si me cambio de AT, también se creó lo que se llama navegar por el formulario 22. También les cuento como dato, el año pasado se crearon ejercicios. Si alguien quiere bajar ejercicios en Excel publicado por el servicio, están acá. Pero me voy a cambiar a este AT. Primero está la guía PYME, guía personas, también la podemos bajar de acá, pero me voy a ir al navegador. Si yo entro al navegador, me aparece el F22 completo. ¿Y dónde están las instrucciones que ando buscando? Aquí. Aprieto la línea y se abre la instrucción. Y se puede descargar, después la puedo imprimir, la puedo guardar, pero aparece línea por línea, no como estábamos acostumbrados a este compendio que tenía un índice y que estaba dividido por todas las líneas del suplemento. El año pasado tuvo 395 páginas, ahora ya no tenemos ese compendio completo. Lo que tenemos es línea por línea. Y cada línea nos va a contar lo mismo que antes, por ejemplo, la instrucción, también si hay alguna circular, resolución que se relacione, todo nos va contando el señor suplemento que digo yo. Después al ladito viene la DJ, entonces uno se va moviendo acá. Esta es otra hoja importante porque acá nos dice con qué DJ se alimenta la línea 1, en este caso del formulario. Entonces nos va contando la DJ 1948, cuándo son los plazos de vencimiento, si hay certificado asociado. Ejemplos, si hay algún ejemplo, acá nos muestra el formato específico de la DJ y es muy importante leerse siempre esos comentarios. Es muy importante porque en la DJ, en el certificado, hay rentas, se informan todos los retiros, por ejemplo. Todos los retiros los dividendos, pero no todos tributan. Entonces, a veces leerlo solamente en las columnas que no tributan, leer la palabra no tributa, es bastante claro, ¿ya? Si bien sabemos que no tributa, pero es bastante bueno saber dónde se traspasa cada una de esas informaciones. Y así funciona este año. El año pasado se creó por primera vez este navegador, pero teníamos suplemento. Ahora no tenemos suplemento, solo tenemos este navegador. Y en ciertas líneas que son más especiales, que el servicio impuesto interno nos quiera contar cosas adicionales, por ejemplo acá, reliquidación de un término de giro. Si yo entro acá, además de que están las instrucciones, siempre hay que revisar donde diga ejemplos, porque en este caso vienen 6 hojas con un ejercicio completamente desarrollado de una reliquidación de un término de giro. Al igual como venían los suplementos anteriores. Vienen desarrollados los registros de renta empresarial, vienen hechos todos los cálculos. Entonces, varias líneas vienen ejercicios completamente desarrollados. ¿Y cómo los vamos encontrando? Presionando línea por línea. Esa es la parte que a algunos les gusta, otros no. Yo soy a la antigua, así que a mí me gustaba mi librito impreso, así que yo me dediqué a recopilar todos estos PDF y los tengo todos impresos, ordenaditos, porque como que necesito el papel. Pero para otros que son más tecnológicos, parece que esto ha sido bastante más cómodo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si soy 14A y tengo dudas del recuadro 12. ¿Qué es lo que va en cada línea? ¿Qué es lo que va en cada código del recuadro 12? Aprieto acá. Y al igual que antes, me aparece el recuadro, primero con todos sus códigos, y luego me aparece la instrucción de cada uno de los códigos. O sea, esto es lo mismo que teníamos en el suplemento de renta, solo que ahora no está compilado todo junto, sino que aparece de a uno. Y si nos vamos acá al ladito, también al igual que el año pasado, así que les recomiendo que lo revisen, acá están los ejercicios que publica el servicio impuesto interno. Además de lo que están en el suplemento. Acá son ejercicios adicionales y además están publicados en Excel. Entonces ustedes descargan acá y va a salir un ejercicio completo del 14A con todos sus recuadros, un completo del ProPyme de 3 y uno completo del D8 y otro de la razonabilidad del capital propio. Y son continuación de lo que está en el mismo, pero AT 2021. Entonces, si empezamos del año anterior, podemos tener una continuidad en los datos de la empresa, tienen los mismos dueños, los mismos socios, todo.
Ya, así que esta es una de las grandes novedades este año, que ya no tenemos suplemento. Me faltó poner ahí una carita triste porque por lo menos yo estoy triste, ¿ya? Así que acá, servicio online, declaraciones de renta, instrucciones del F22. Al igual que el año pasado, entonces, se divide por parte. Me voy a volver acá un poquito. Aquí. Vamos a tener contribuyentes de global complementario que podrían tener que completar 5 recuadros. Hay recuadros transversales, recuadros para los 14A, los de 3 y los de 8. Y eso es lo que voy a pasar a mostrar. Digo podrían, porque no todos los contribuyentes de global vamos a completar todos. Por ejemplo, el recuadro 1, que es de honorario, en la medida que yo haya metido boletas de honorario. Primero las boletas de honorario llegan al recuadro 1 para poder hacer el cálculo sobre todo el gasto presunto que tenemos derecho cuando emitimos boletas de honorario de las 15 UTA. Pero en la medida que yo haya vendido un bien raíz, en ese caso tengo que completar el recuadro 2, porque ahí puede estar con el beneficio de la 8.000 UF o puede que no esté con el beneficio de la 8.000 UF de no tributación. Todo ese cálculo se hace en el recuadro 2. En el recuadro 3, instrumentos de ahorro. En el recuadro 4, si tengo alguna venta de acciones, derechos sociales o cuotas de fondos mutuos. Todo ese cálculo de la utilidad que pudo haber generado se hace en el recuadro 4. Y si estoy en la situación de ser un propietario de un régimen de 8, de un transparente, y ese de 8 está en la obligación de calcular un ingreso diferido, ese ingreso diferido le va a dar un crédito al propietario, y ese crédito se traspasa desde el recuadro que yo tengo en el recuadro 7, calculado el ingreso diferido como contribuyente de primera, al contribuyente global se le traspasa el recuadro 5 su crédito de ingreso diferido. Esos son los recuadros que ya teníamos el año pasado, pero este año la novedad fue entonces el recuadro 24 para el préstamo tasa cero. Ya, recuerden el recálculo que hay que hacer. Hay recuadros que yo denomino como transversales a los regímenes tributarios. Tenemos el recuadro 6, que tiene datos informativos como datos de balance, total de activo, total de pasivo, total de patrimonio, tasa TEF nos pregunta incluso en el recuadro 6 si tengo algún retiro que no logré rebajar a los registros de renta empresariales. Toda esa información que está en el recuadro 6 lo va a tener que completar o un 14A, o un 14 de 3, o un 14 de 8. Por eso les denomino transversales a los regímenes tributarios. Recuadro 7 sirve para controlar el ingreso diferido y el saldo pendiente, porque el ingreso diferido yo lo puedo ir amortizando hasta en 10 periodos. Pero ¿de quién es propio el ingreso diferido? Es propio del de 8. El de 8 es el que puede estar obligado a calcularlo en la medida que venga de otro régimen tributario. Pero ¿podría tener un ingreso diferido un 14A o un 14 de 3? Claro, porque un de 8 se podría cambiar de régimen. Entonces tendría que hacer ese control siempre en el recuadro 7. Si llego a tener algún crédito, como por ejemplo el 33 bis, o el crédito a las contribuciones, o el crédito a alguna donación, antes de informarlo en la línea 51-52 para rebajar el impuesto de primera, yo tengo que informarlo en el recuadro 8. Ahí yo informo todos los créditos que tengo de donaciones o créditos directamente en el recuadro 8 para después traspasarlo a la línea 51-52 para pagar el impuesto de primera categoría. El único que no ocupa este recuadro es el de 8, porque el de 8, como no paga impuesto de primera categoría, si tiene un crédito como es el 33 bis, se ocupa directamente a través de la 1947. Y si alguien por ahí todavía tuviera saldos del fondo utilidades reinvertidas, tiene que controlarlo en el recuadro 9. 14A. Son los mismos recuadros del año pasado, pero les cambiaron el nombre. Algunas no le cambiaron el nombre, le agregaron algo, miren. Por ejemplo, el recuadro 12. El recuadro 12 el año pasado decía que solamente era para la base imponible del 14A. Y ahora se le agregó O del 14G, que son los contribuyentes no afectos al artículo 14. ¿Ya? Como contribuyentes que por esencia no generan rentas de primera categoría, pero a veces las generan como una fundación, una corporación. Entonces se le agregó la letra G, es decir, ellos están obligados a presentar también el recuadro 12 y también el 14 de la razonabilidad de capital propio, que también se le agregó, antes solo decía A y ahora dice OG. Entonces, si yo soy 14A, ¿qué presento? El 10 en la medida que yo me acoja a algún tipo de depreciación acelerada. El 11 en la medida que yo tenga algún royalty minero. El 12 es el más importante.
El 12 es el más importante porque es para declarar la renta líquida imponible o pérdida tributaria, que si es positiva, lo que está en la línea en el recuadro 12 después se traspasa a la línea 52 del formulario 22. Y esto es importante. Al igual que el año pasado, cuando uno ingresa a la plataforma del servicio, lo primero que nos aparece es el anverso del formulario. O sea, lo primero que voy a ver es la línea 52 para pagar el impuesto de primera. Pero aunque yo tenga calculada la renta líquida, yo no puedo editar la línea 52. Yo tengo que irme directo al recuadro 12 y ahí completar toda la información y ahí voy a calcular mi renta líquida y esa renta líquida se va a traspasar a la línea 52. Entonces el año pasado, como era la primera vez, algunos estaban medio frustrados porque trataban de llenar la línea 52 y eso no funciona en la página del servicio. No, sí funciona. Lo que pasa es que está pensado para llenar el recuadro y desde ahí se traspasa la información. Después de que termino el recuadro 12, ¿me paso al recuadro 13? No en orden, porque el recuadro 13 es para determinar el RAI, pero el RAI se determina desde el recuadro 14, que es la razonabilidad del capital propio. Ahí yo tengo el detalle del capital propio. Entonces, cuando estoy terminando el recuadro 12, me debo pasar de largo al recuadro 14. Informa mi capital propio y me retrocedo después al recuadro 13 y ahí puedo informar la determinación del RAI. Entonces, muy importante, no se asusten porque a veces estamos tratando de hacerlo todo en orden y el recuadro 13 no se puede, porque el recuadro 13 se alimenta del recuadro 14. Teniendo listo el recuadro 13, puedo informar tanto todas las utilidades que tributan o que no tributan de los registros de renta empresarial en el recuadro 15 y los créditos que tenga a favor en el recuadro 16. Estos números son los mismos que ocurrieron en el AT 2021. No hay nada nuevo en los recuadros en cuanto a los números, sino que solamente se le agregaron estas palabras acá. Si me voy al D3, ¿cuáles son mis recuadros? Mis recuadros si soy del ProPyme el ProPyme general, del 17 al 21. El primero es el más importante también para la base imponible. Si yo soy D3, mi base imponible, yo debo pagar el impuesto en la línea 51. Pero al igual que en el 14A, no puedo editar la línea 51, me tengo que ir directo al recuadro 17. Y al completar el recuadro 17, después se me completa en forma automática la línea 51 para pagar el impuesto. ¿Cuánto impuesto paga el ProPyme? El ProPyme paga una tasa del 10%. Ya recuerden que la tasa permanente del ProPyme, a diferencia del 14A por si acaso, el 14A paga 27. El ProPyme de 3 paga 25. Esa es su tasa permanente. Pero después de que se publica la 21.210 en el 2020, se publicó en septiembre la 21.256. Y esa ley rebajó la tasa por 3 años, por el año comercial 2020, 21 y 22, al 10% para los ProPyme. Y eso es lo que van a pagar en su línea 51, pero desde el recuadro 17. Después del recuadro 17, ¿yo creería que me debo pasar al recuadro 18? No, me voy al 19 primero. Y en el 19 informo el capital propio simplificado. Y con ese capital del recuadro 19 me retrocedo al recuadro 18 y ahí calculo el RAI. Y luego la información de los registros de renta empresarial en el recuadro 20 y 21. Dentro de todas las posibles modificaciones, porque hubieron muchas palabras, por si acaso, para que cuando miren el F22 de este AT van a encontrar muchos cambios, sobre todo en el anverso. ¿Qué cambio hay en el anverso? Palabras como cuando hacía referencia a una línea. El servicio de impuesto interno en muchas líneas del formulario hacía referencia a otras líneas, trasládese a la línea, trasládese a la línea. Todo eso fue modificado este año y se cambió por códigos, porque si era referente a una línea y al otro año se modificaba la línea, había que modificar toda la instrucción. Entonces este año donde decía línea, se cambió por código y ahora hace referencia a los códigos. Primer gran cambio, son muchísimos. En el anverso son 25 palabras que se cambiaron. Pero si empezamos a mirar los recuadros, dentro de los cambios más relevantes, por ejemplo, en el recuadro 17. En el recuadro 17 acá dejé marcado en amarillo los principales cambios. ¿Cuáles son los principales cambios? Este año se decidió abrir la información respecto a los ingresos del giro percibidos. Recuerden que si soy ProPyme, yo tributo por regla general cuando percibo los ingresos. Esos ingresos se generaban el año pasado, se informaban en el código 1400. Y ese código 1400 sigue existiendo. Pero este año se creó el 1817 además. ¿Para qué? Para informar ingresos del giro
devengados en ejercicios anteriores, o sea, lo que me quedó del 2020, que no tributó porque no lo había percibido en el 2020, pero ahora sí está percibido en el año actual, o sea, en el 2021. Entonces aquí yo voy a declarar solamente lo que viene del año anterior, percibido en el 2021. En cambio, en el 1400 solo voy a declarar las ventas percibidas del 2021. Por eso se decidió abrir. Lo mismo pasó con el código de la existencia. El 1409 era el código que el año pasado nosotros ocupábamos. Recordemos que como ProPyme, nosotros no rebajamos las existencias como antes, que era a través del costo de venta. Nosotros las rebajamos en la medida en que la hayamos adquirido, fabricado y estén pagadas en el ejercicio. Entonces, todo lo que yo tenga en el año 2021 adquirido o fabricado y pagado en el 2021, se va al código 1409, igual que el año pasado. Pero, si yo tengo alguna existencia e insumo y servicios del negocio adeudado de ejercicios anteriores, o sea, lo que no pude rebajar en el 2020 y lo pagué en el ejercicio actual, lo llevo al nuevo código 1818. Estos son nuevos códigos que hay en el formulario, en el recuadro 17. Hay otras referencias, otras palabras, por ejemplo acá, el año pasado solo decía ingresos percibidos, y ahora se le cambió la palabra al código 1400 y dice ingresos del giro. Hay otros cambios, por ejemplo el año pasado el código 1409 solo decía existencias e insumos pagados, y ahora se le agregó la palabra servicios del negocio, porque el año pasado estaba en el 1414, en otro código, y ese código se eliminó este año, y se agrupó al 1409. Entonces hay varios cambios de palabra, pero acá decidí dejar lo más importante, que son los nuevos códigos. En el D8 tengo dos recuadros, pero uno es el obligatorio siempre. El 23 es a veces. El recuadro 22 es para informar la base imponible del D8. Si bien yo como D8 no pago impuesto de primera, tengo que informar la determinación de mi base imponible positiva o negativa. ¿Dónde le informo? En el recuadro 22. Solo que si es positiva, además la traspaso a la DJ 1947 para asignársela al dueño de la empresa. Pero positiva o negativa siempre van en el recuadro 22, o sea, un D8 siempre debe enviar el formulario 22. Pero el recuadro 23 es para el capital propio simplificado, y ese no se calcula siempre cuando usted es del régimen ProPyme transparente. Las reglas del capital propio simplificado, que están reguladas en el mismo artículo 14 de 8 de la Ley de la Renta, dice que solamente un D8 está obligado a calcular capital propio simplificado cuando vende más de 50.000 UF. Si vende más de 50.000 UF, está obligado a calcularlo y por ende informarlo en el recuadro 23. Si vende menos, no está obligado, solo está obligado el recuadro 22. Y es relevante este recuadro 23 porque guarda relación directa con la patente municipal. También la ley de rentas municipales con esta ley fue modificada para establecer dos formas de pagar patente para los ProPyme transparentes. Por regla general pagan la patente mínima, una UTM, pero si venden más de 50.000 UF, pagan en función del capital propio simplificado que yo informe en el recuadro 23. Y los cambios más relevantes a nivel de códigos están en el recuadro 22, iguales que los del 14 de 3. Se creó el código 1819 para abrir las ventas devengadas del año anterior percibidas en el año, y se creó el código 1820 para abrir las existencias e insumos o servicios devengados del año anterior y pagados este año. Solo que los códigos son diferentes, acá era el 1817 y 1818 y acá el 1819 y el 1820. Esos son los principales cambios. También se le agregó la palabra del giro, que el año pasado solo decía ingresos percibidos. Ya. Ahí vamos con los cambios entonces de las DJs y de los formularios 22. Atención. Novedades propiamente tal no son novedades de esta operación renta, entonces por eso decidí agregarlo el párrafo continuación de la T 2022. ¿Por qué? Porque este año no tenemos para esta operación renta una nueva reforma tributaria ni una ley que la haya modificado. Recuerden que este año se publicó otra ley, que es la 21.420, pero no guarda relación con esta operación renta, ¿ya? Entonces le puse continuación. ¿Con qué continuamos este año? Con el sistema tributario del 14A, con el sistema tributario del D3. Continuamos con la aplicación de la nueva norma de los retiros desproporcionados, que está regulada en el 14A número 9.
La novedad sí que este año tuvimos más oficios respecto a este tema, pero la norma es la misma. Tenemos la nueva definición de gasto, pero eso viene desde la T 2021. Aquí vamos a comentar, tenemos la eliminación progresiva del PPUA, porque cambió el porcentaje, porque se eliminó y se mantiene por 4 años por el momento, pero se elimina. Tenemos el nuevo tramo del global complementario desde el año pasado, estamos en el tramo del 40%. Tenemos el beneficio de la depreciación instantánea, que muy importante, recuerden que la 21.210 primero creó la depreciación instantánea del 50% para todos los contribuyentes de Chile y solamente al 100% para los de la región de la Araucanía. Pero después la 21.210 fue modificada con la 21.256 y ahora todos tienen derecho al 100%, ¿ya? Pero tiene un tiempo, ¿ya? Vence eso ahora en mayo 2022 y está regulado en la circular 11 del año pasado, todo lo que tiene que ver con la depreciación instantánea. Este año seguimos también con las normas de crédito incobrable, pero cambiaron los porcentajes, porque los porcentajes de la tercera alternativa de incobrable en el año comercial 2020 eran más grandes, ahora son más chiquititos, del 2021, pero seguimos con la misma norma porque esa es una norma permanente. Y seguimos con la incorporación de la nueva norma del llamado sueldo empresarial, que tuvo una gran novedad este año porque por fin se le agregó la columna al libro de remuneración electrónica para declarar el sueldo empresarial, ¿ya? Porque es importante que saber que ese sueldo igual está afecto a impuesto único, solo que no está con la obligación de hacer cotizaciones previsionales. Dentro de todas las novedades... Carolina, te interrumpo para que respondamos algunas consultas que surgieron en la parte anterior. Ya. Las voy a ir comentando y tú, si quieres, nos vas dando tu opinión. Ya. Maquis Alegría pregunta, si me cambio del régimen 14D8 al régimen 14D3, ¿qué pasa con los saldos de registros empresariales? Ya. Si vienes del D8, quizás la pregunta era al revés, Maki, no lo sé, pero imaginemos que es así primero, respondámosla así, después al revés. Si eres del D8 y te vas al D3, no pasa nada con los registros porque los D8 no tienen registros de renta empresarial, ¿ya? Pero si fuera al revés, es muy importante que tú, como vienes de un sistema que tiene registros de renta empresarial del D3 y pasas al D8, tienes la obligación de calcular lo llamado ingreso diferido. Y vas a calcularlo en función de tu capital propio para saber si hay un saldo de renta pendiente y eso se va a controlar en el recuadro 7 y vas a tributar haciéndolo un agregado en la base imponible del D8. Ese es el principal cambio de cambiarte de un D3 a un D8, ¿ya? Importante que los cambios de régimen están regulados en el 14D número 6 para ingresar y para salir en el 14D número 7, más la circular 62, pero ahí está regulado los ajustes que tienes que hacer cada vez que te cambies. Perfecto. Mario pregunta si puedes explicar qué se declara en la DJ 1837 sobre los PPM puestos a disposición, porque él está confundido respecto de los créditos del SAC. Ya. Esta DJ es una DJ súper antigua, ya es una DJ que está creada en beneficio de las sociedades de personas. Cuando a la sociedad de personas limitada, que le sobra PPM, porque imaginemos que su impuesto de primera categoría es 10 millones y tú tienes un PPM de 15 millones. Entonces, alternativa 1, si tú tienes un PPM de 15 millones y llega abril, ¿qué vas a hacer? Declarar tu formulario 22, tienes que pagar 10, tienes PPM de 15 y te devuelven 5. Pero alternativa 2, tú como contribuyente primera no quieres que te devuelvan a ti los 5 porque los propietarios de esta empresa necesitan el PPM para pagar sus impuestos personales. Entonces tú se los cedes. Pero esta DJ es solamente para los 14A y para los D3, nunca para los D8. Y tú lo cedes y ese PPM va a ser entonces para el socio un crédito, un PPM para ocupar con su global complementario, pero para él también es importante es un retiro para el año tributario siguiente. Porque tú acabas de cambiar una cuenta de activo llamada PPM y la cambiaste por un retiro o un dividendo. En este caso por un retiro nomás porque sociedades de personas. Pero no confundir con la DJ 1947, que es la DJ de los D8, que también tiene una columna que dice PPM a disposición de los socios. La 1837 es una DJ voluntaria, la 1837, que tú lo realizas en la medida que te sobre PPM y que te lo quieras ceder a los dueños de la empresa. La 1947, que es la de los D8, es una DJ obligatoria y tú tienes que ceder el PPM a los dueños de la empresa, quieras o no quieras, porque el D8 no ocupa el PPM contra primera categoría porque no paga. Entonces no guarda ninguna relación con el SAC. ¿Ya? Solamente guarda relación con los PPM que tú quieras colocar a favor de los dueños para que ellos no tengan que pagar tanto impuesto global complementario.
Bien, Semsole pregunta, las personas naturales que explotan bienes raíces no agrícolas, atendido que en principio están exentos de primera categoría, pregunta si tendrían la obligación de presentar la DJ 1943. Sí, muy importante, porque una cosa es que yo esté exento de primera categoría, pero otra cosa es que yo estoy afecto a global complementario. Entonces sí, se tiene que presentar la DJ 1943. Ahí, Carolina, corrígeme si me equivoco, pero entendería más bien es que se informa cuando yo tengo el carácter de empresario individual. Porque si soy persona natural, igual tengo que presentar la DJ o ahí informo directamente en el formulario 22 Lo que pasa es que la DJ sirve por un lado para los que son empresarios individuales o para los que tributan por arriendo según contrato también. Claro. Y cuando soy persona natural también podría estar tributando por arriendo según contrato. Entonces también se tendría que informar. Ok. Marco Alvarado pregunta si las fundaciones deben presentar la DJ 1946. Sí, parece que la arregló acá abajo el Marco, se refería a la 1926. La corrigió más abajo. ¿Ya? Sí, Marco, no, la DJ 1926 en teoría es solamente para los 14A, lo que estableció si el servicio impositivo que el recuadro 12 va a ser igual para las fundaciones que sean del 14G, si tú te refieres al 14G específicamente, creo que por ahí va la pregunta. Sí, la 1926 sería solo para los 14A, en cambio el recuadro 12 sería también para las 14A o para las 14G. Ok. Odette dice que es contribuyente del 14D8 y paga contribuciones. La pregunta es si tienen derecho a rebajar esas contribuciones del impuesto global complementario. Vamos a imaginarlo como un bien raíz del D8, no un bien raíz que se explota. Entonces, si somos un bien raíz del D8 es un gasto, no es una rebaja en global complementario, es como el bien raíz de mi oficina que yo tengo y lo pago como contribución. En cambio, si yo exploto, pero ahí ya no somos D8. Y recuerden que el D8 también tiene reglas, los PROPYME, respecto a la explotación de bienes raíces no agrícolas. Estoy imaginándolo como un gasto del ejercicio, pero no sé si va por ahí la pregunta. Si fuera agrícola, por ejemplo, donde sí tengo derecho al crédito por contribuciones, en principio, ¿verdad? Porque la actividad agrícola sí tiene derecho al crédito. Y estoy en el 14D8. Ahí no sería gasto, ahí sería crédito directamente. Pero como no tengo impuesto de primera categoría, ¿cómo opera el crédito ahí? Es que no opera como contribuyente de D8 porque en la DJ 1947 solamente la ley no habla de 3 tipos de crédito. De los retiros de dividendos recibidos, del ingreso diferido o del 33 bis, nada más. Perfecto. Pregunta Evelyn, respecto de los leasing, ¿estos activos se consideran gasto cuando se ha ejercido la opción de compra? Tenemos que distinguir, cuando nosotros estamos en el momento del contrato de leasing, también es gasto, pero es un gasto de arriendo. Luego ejercemos la opción de compra y también es un gasto, pero es un gasto de activo fijo. ¿Ya? Pero los dos son gastos. Lo que pasa es que si estamos en el PROPYME es relevante porque cuando yo ejerza la opción de compra, el activo, por las reglas del PROPYME, se va a gasto en la medida que sea adquirido y esté pagado. En cambio, si estuviéramos en el 14A y ejerciéramos la opción de compra, ese activo se va a ir a gasto, pero a través de la cuota de depreciación. Pero en los dos, el arriendo es un gasto en la medida que guarda relación y que sea del artículo 31. Perfecto. Y por último, en esta oportunidad, después retomaremos las otras, la pérdida de ejercicio anterior se debe declarar en el código 1426, pero en opinión de Doménica, eso aparece achurado. Es Pregunta, verdad. Sí. ¿Dónde se debe declarar la pérdida del ejercicio anterior? Doménica, es triste nuestra vida de asesores porque así ha pasado desde el 1 de abril. Hoy día no revisé, hasta ayer estaba achurado, pero está mal achurado. ¿Ya? Está mal achurado, el código que le corresponde a usted es el 1426, entonces lo que nos queda a todos es esperarnos por lo menos, yo siempre les digo, una semana, esperemos la semana siguiente, o esperemos este viernes. El señor formulario 22 está actualizando su F22 porque se le quedó pegado el achurado de la T 2021 porque se achuró para no confundirnos con otro código de pérdidas del año anterior, pero este año es su código 1426, que no le quede duda que ahí va. Pero hoy día, hasta ayer, no se podía. Entonces hay que esperar que se actualice. Entonces F5 todos los días
o olvídese del tema y el día lunes de la otra semana lo más probable es que esté arreglado. No sabemos cuándo, sí, ya, pero ya fue reportado, ya están al tanto en el Servicio de Impuesto Interno que están con ese problema, con uno de todos, por si acaso, ese es uno, ¿ya? Así que ese es su código Doménica, es el 1426, no dudes de su conocimiento, solo que por el momento está achurado. Dale, continuemos y de ahí retomamos con las otras preguntas. Listo. Entonces, un cambio que tuvo la 21.210, recordemos que eliminó el beneficio del PPUA, el cual es solicitar el impuesto de primera categoría que viene en estos retiros dividendos percibidos cuando yo estoy en situación de pérdida. Ese beneficio estaba regulado en el 31 número 3 de la Ley de la Renta, pero el antepasado con la 21.210 se eliminó del 31 número 3 y se traspasó al artículo 27 transitorio de la 21.210, donde dijo, se eliminó de la Ley de la Renta, pero se mantiene por 4 años comerciales. Y este año comercial tenemos el derecho al PPUA del 80%. Siempre antes habíamos tenido derecho al 100%, pero ahora tenemos, el año pasado fue el 90%, de este año va a ser el 80% de ese cálculo, después va a ser el 70%, después el 50%, y a contar del año comercial 2024, o sea, AT 2025, ya no tenemos derecho a este beneficio, por lo menos con la ley vigente de hoy día. Ese es un cambio que se mantiene, pero hay que estar al tanto que cambia el porcentaje, ¿ya? Y cambia, nosotros hacemos nuestras planillas de cálculo, entonces también me ha tocado estar mirando y de repente, uy, de veras que lo había dejado con el 90%, claro, porque el año pasado lo ocupamos con el 90%, entonces hay que actualizar nuestras planillas porque ahora es con el 80%, ¿ya? Otro cambio que viene arrastrado de la T 2021 es los gastos de incobrable. Eso está regulado en el 31.4. Recordemos que la 21.210 incorporó 2 nuevas alternativas de rebajar la incobrabilidad. Estas 2 nuevas alternativas hay que tener mucho cuidado porque el ProPyme, por regla general, no puede acceder a estos nuevos beneficios, porque para acceder a estos incobrables, las ventas tienen que estar primero declaradas por el devengado. Y obviamente no pagadas, porque estamos hablando de una incobrabilidad, y el ProPyme no declara las ventas por el devengado, sino que las declara por el percibido. Segundo, no puede tratarse de empresas relacionadas. Entonces el año pasado, a contar del año pasado, vivimos la primera vez que podíamos tener derecho a rebajar todas las ventas que no me hayan pagado por más de 365 días. En el caso de los ProPymes sí se podían acoger a esta alternativa, pero cuando se tratara de ventas del 2020 hacia atrás. Pero las del 2019 hacia atrás. Pero las del 2020 o las del 2021 no, porque no pueden estar declaradas por incobrable si no han estado por devengado primero. Pero la propia ley dijo, ¿y qué pasa si un cliente no me ha pagado, pero en menos de 365 días? Entonces la ley dijo que va a resultar un porcentaje de incobrabilidad. Pero la ley no dice el porcentaje. Dice que lo va a publicar el Servicio de Impuesto Interno mediante resolución, y ya fue publicado, en la resolución 121 del 2020. Pero en esa resolución tiene 2 tablas de porcentajes. Una que fue solo para el año 2020 y una que comienza a contar del 2021. Entonces esta tabla es diferente. Si yo tengo una incobrabilidad que está declarada por el devengado y no me han pagado entre 1 y 90 días, tengo derecho a castigar tributariamente el 5% de esa venta, en la medida que esté declarada como devengada y que no sea una empresa relacionada. El año pasado acá era 10%, ahora es 5%. Si tengo entre 91 y 180, este año tengo derecho a rebajar el 25% de esas ventas. Entonces yo voy separando. Importante que revisen la resolución 121 porque en el anexo de la resolución tiene un Excel donde yo debo controlar factura por factura, cliente por cliente, fecha por fecha, a qué porcentaje, porque yo me puedo acoger a todo al mismo tiempo, a grupo, pero tengo que tener todo detallado. Entonces el grupo 1, 5%. Grupo 2, 25%. El año pasado acá era 50%. Y si tengo incobrable entre 181 y 365, va al 50% este año tributario, en cambio el año pasado era 75%. Todo esto, además de controlarlo en la resolución 121 en su anexo, tanto en el recuadro 12, como en el recuadro 17, o como en el recuadro 22 de los de 8, hay un código especial para declarar la incobrabilidad. O sea, debe coincidir con este anexo que yo descargo de la resolución. Entonces, una de las novedades es que cambiaron los porcentajes, son más chiquititos, ¿ya? Son más chiquititos porque el año pasado se hizo así por pandemia. Seguimos en pandemia, pero no se cambiaron los porcentajes, ¿ya? Otro cambio que viene arrastrado del año pasado es el tema del sueldo empresarial. Recuerden que se eliminó el famoso tope, que teníamos el tope previsional,
que ahora la circular 53 del año 2020 reconoció este hecho como una ficción tributaria, que tiene al tanto la información de que muchas veces, sobre todo en las pymes, los dueños de las empresas trabajan en la empresa. Entonces, ¿se les puede asignar un sueldo llamado sueldo empresarial? Claro que sí, con dos grandes reglas: que trabaje efectivamente en la empresa y que el sueldo que se le asigna sea acorde al mercado, al mismo mercado que le pagaría a otro trabajador que no sería el dueño de la empresa. Como no tiene la característica principal que tiene el Código del Trabajo para calificarlo como trabajador, que sería subordinación y dependencia, desde ahí el Servicio de Impuesto Interno concluye en la circular 53 que como no es trabajador, no estaría afecto a cotizaciones previsionales porque no cae en la calificación de trabajador. Entonces ahí empezaron varias incertidumbres y por eso hay hartos oficios que se emitieron en el año 2021 y algunos este año 2022 respecto al mismo tema, y el servicio ha mantenido su misma postura. Pero recuerden que si estamos en la situación de sueldo empresarial, es una renta del 42 número 1, es decir, está afecto a impuesto único de segunda categoría. Entonces ese trabajador, que es el dueño de la empresa, va a tener que tributar por su sueldo, ya sea en forma mensual, y luego, si corresponde, porque también es contribuyente global, tendrá que traspasar todo eso a través de la 1887. O sea, la 1887, ¿va al sueldo empresarial? Claro que sí. Y por eso la Dirección del Trabajo creó la columna de sueldo empresarial. La creó en enero del 2022, por si acaso, y los libros había que retroceder si queríamos arreglarlo en la inspección. Pero también es bueno mencionar que no tiene que ver con los sueldos, que la circular 53 también mencionó respecto a los honorarios. Si yo soy dueño de mi empresa, ¿puedo prestar servicio a través de boletas de honorario a mi empresa? Y la circular 53 nos aclaró que claro que sí, en la medida que cumpla con todos los requisitos del artículo 31. O sea, no hay ningún problema en la medida que sea gasto, no retiro de utilidades. Si es retiro de utilidades, no es boleta de honorario. O sea, podemos tener todas las figuras como propietarios. Retiramos la utilidad a través de retiro de dividendo, prestamos servicio a través de boletas de honorario o prestamos servicios a través del llamado sueldo empresarial. Tenemos todas esas alternativas. Mientras todo sea real, ningún problema. Siempre mando a leer a los alumnos yo, así que lectura recomendada, siempre van a ser las circulares más importantes. Hay muchas, por si acaso, para implementar la 21.210, ya llevamos más de 20 circulares, ya de todos los temas que tienen que ver con la 21.210. Pero de todas las circulares más relevantes, les voy a recomendar la 53, que guarda relación con el artículo 31 de la Ley de la Renta. Y esta circular no solamente habla del nuevo 31, o sea, no solo habla de lo que cambió, habla de todo el 31, de lo que cambió y de lo que no cambió. Además menciona al final el artículo 21. Estas son del 2020. Respecto al impuesto adicional, recomiendo la circular 53. Respecto al régimen ProPyme de 3 o de 8, recomiendo la 62, donde es mucho más claro que la propia ley, porque la ley es muy chiquitita. Y la circular 73 guarda relación con el 14A. Y el último suplemento, si a usted le gusta tener el último suplemento, así como la profesora, el suplemento ahí donde está todo, ese suplemento para guardarlo como histórico, está en la circular 13, porque ya no hay, como contamos. Y respecto a los registros de renta empresariales, es importante saber que ya se publicó el formato el año pasado. Recuerden que los registros de renta empresariales antes estaban en la resolución 130 del 2016 y son muy parecidos a los de ahora. Pero el año pasado en Operación Renta estábamos esperando que se publicaran los formatos oficiales y el paso a paso. Y el paso a paso es diferente y el formato un poquito diferente en el 14A con el D3, por eso se publicaron resoluciones diferentes. La resolución 19 es para el formato de los registros de renta empresarial del 14A, donde la principal diferencia con el D3 es que tiene DEDAN, podría tener DEDAN y tiene corrección monetaria. Pero aquí no solamente están publicados los formatos de los registros de renta empresarial, también están publicados los formatos de un control, por ejemplo, en un término de giro, para traspasar los registros a la empresa que es contribuyente primera si yo hago término de giro. Entonces, es muy importante mirar esta resolución. Y también salió la 37 el año pasado, que regula también los mismos formatos, pero de los D3, donde no tiene el registro de DAN y donde no tiene tampoco corrección monetaria. Y última patita del día, estructura a seguir. Es como un checklist. Más que nada es para que estemos ordenados, porque entre tanto régimen tributario como que a veces nos confundimos. Alternativa 1, digo yo, para que no se confundan, los lunes haga las rentas de los 14A, los martes haga los D3,
los miércoles haga los de 8, los jueves hace los global complementarios y los viernes libre. No, los viernes renta presunta o arriendo según contrato, ¿ya? Pero aquí hice una estructura a seguir que les puede servir para sus hojas de trabajo cuando sean del 14A, de 3 o de 8. ¿Cuál es la estructura a seguir que yo diseño en todo mi ejercicio? Cuando hago los ejercicios de los cursos. Si usted es 14A, tiene que comenzar siempre con un balance de 8 columnas. No tiene otra alternativa, no hay libro de caja en el 14A. Y luego traspasa al recuadro 6 lo que deba traspasar de acuerdo a cada código. Y luego, atención, si es 14A, siempre está obligado a presentar la DJ de balance. Esa DJ de balance que fue creada en el año 2010 era una DJ para las grandes empresas en su momento. En el año 2015 se modificó y se dijo que era para las medianas, pero ahora se volvió a modificar con la resolución 123 del año 2020 y ahora dice que es para todas las 14A. Ya no importa el tamaño de la empresa, por el solo hecho de ser 14A, usted debe presentar la 1847, que se presenta el balance y la determinación del capital propio. Luego debe confeccionar su renta líquida y debe traspasarla a 2 lugares, al recuadro 12 del F22, en abril, y a la DJ 1926, que vence en junio. La 1847 y la 1926 son DJs obligatorias para los 14A y las dos vencen el 30 de junio. Estas DJs no van a aparecer en los ProPyme. Luego presentamos capital propio, lo calculamos y lo traspasamos, pero el capital propio nosotros lo vamos a calcular por la metodología del activo, por la metodología de la circular 100 del año 1975. Pero cuando lo traspasemos al recuadro 14 es por la metodología llamada de la razonabilidad. Y tenemos que llegar al mismo valor del método del activo y el método del recuadro 14. Luego traspasamos los registros calculamos los registros de renta empresariales de acuerdo a la instrucción de la resolución 19 y lo traspasamos al recuadro 13, 15 y 16. Con esos registros de renta empresariales confeccionados estamos en posición de hacer la DJ que ya venció, que es la 1948. Hoy día, 5 de abril, para el único que no venció esta DJ es para el RUT de persona natural. Cuando es una empresaria individual, esta DJ se presenta en conjunto con el F22, pero todos los otros contribuyentes, esta DJ ya está vencida. Y con esa información, sobre todo el recuadro 12, podemos declarar el impuesto de la empresa en la línea 52 y con la DJ 1948 podemos confeccionar el global complementario del socio, donde recordemos que la principal característica del 14A es que todos los impuestos que se paguen a través de la renta líquida están sujetos a restitución. Y eso significa restitución del 35% en este año en la línea 26 del global complementario del socio. Cambio de línea. Si soy de 3, estructura muy parecida, un poquito más chiquitita porque tengo menos DJ, no tengo la DJ de balance ni la DJ de renta líquida, pero acá tengo 2 alternativas. Puedo partir de balance como regla general o el ProPyme de 3 puede elegir partir con libro de caja, que está regulado en la resolución 14 o 31 porque hay 2 libros de caja que podemos tener del año 2021. El año pasado se publicó este formato. Pero muy importante, trabaje con balance o con libro de caja, el de 3 o el de 8, la base imponible es la misma. La mecánica es diferente. Entonces, comienzo con balance y traspaso la información al recuadro 6. Y después calculo la base imponible de primera categoría y la traspaso al recuadro 17. Positiva o negativa, siempre se va al recuadro 17. Solo que si es positiva, además se va a la línea 51 de la empresa. Después debo calcular el capital propio en forma obligatoria, no como los de 8. Los de 3 siempre calculan capital propio simplificado. Y lo traspasan al recuadro 19. Luego confeccionan los registros de renta empresariales y lo traspasan a su recuadro 18, 20 y 21. Y al igual que los 14A, con esa información podemos confeccionar la DJ de retiros y con la DJ retiro dividendo podemos confeccionar el global del socio. Esta es una estructura a seguir que espero que les sirva como para tener un checklist, porque a veces uno está medio desordenado o con tanto cambio de reforma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es 14A ya sabe lo que tiene que hacer, si es de 3 ya sabe. Y si es de 8 se va achicando de nuevo un poquito. Aquí al revés, el de 3 parte con balance o libro de caja, porque por defecto el de 3 es con contabilidad completa, pero el de 8 es al revés. Por defecto el de 8, el transparente, es con libro de caja, porque trabaja con contabilidad simplificada y puede elegir trabajar con balance. Trabaje con 1 o con 2 para efectos tributarios, la base imponible es la misma.
No cambia la base imponible por yo trabajar con contabilidad completa o simplificada. Cambia la forma de hacer ajustes nomás. En la medida que lleve balance, traspaso los datos al recuadro 6. Y en algunas ocasiones voy a estar obligada a llenar el recuadro 7. No lo coloqué en los regímenes anteriores porque no es típico. Pero podría tener un recuadro 7, una 14A o un D3, pero no es típico. El típico que tiene ingreso diferido es un D8 cuando ingrese al D8 y venga de otro régimen tributario. Si usted ingresa al D8 por inicio de actividades, nunca va a tener ingreso diferido. Pero cuando lo tenga, si se cambia de régimen, ahí lo sigue manteniendo el ingreso diferido, el D3 o el 14A. Luego calcula su base imponible no de primera categoría, porque no paga primera categoría. Pero esa base imponible la traspasa a todo evento al recuadro 22. Positiva o negativa. Siempre hay que mandar el F22 los 14 de 8. Pero a veces van a tener que calcular el capital propio simplificado, como dijimos antes, si vendemos más de 50.000 UF. Y si vendemos más de 50.000 UF, se traspasa al recuadro 23. Y, por regla general, siempre vamos a tener que presentar la 1947. Porque la 1947 va lo más importante primero, la asignación de esta base imponible que está acá. Pero si la base imponible es negativa, esta DJ tiene 15 columnas. También hay que asignar los PPM que hablábamos antes. Si usted no tuviera PPM, no tuviera base imponible, no tuviera retiros, porque los retiros también se informan en la 1947, si bien no tributo por retiro, tengo que informarlo. Si yo no tuviera nada que informar en la 1947, ahí es cuando tomo la decisión de no presentarla. Pero nunca se vayan a confundir que al tener una base imponible negativa, inmediatamente crean que la DJ no se presenta. Hay que revisar cada una de las columnas que tenemos. Y con esta DJ, si es positiva, se alimenta primero la línea 26 del formulario, perdón, la línea 6 del formulario 22 del socio, para que pague impuesto no por retiro, porque el 14A y el D3 tributan por retiro dividendo. El dueño de la D8 tributa por asignación de la base imponible. Y ahí se alimenta la línea 6 principalmente y también la línea 83, porque ahí se traspasa el PPM. Y ahí terminamos con todas las obligaciones tributarias. Espero que hayamos quedado listos para seguir en Operación Renta. ¿O no? Ya. Gracias, Carolina. Oye, tenemos varias preguntas todavía antes de cerrar. Supongo que todavía nos quedan unos 10 minutitos para poder responderlas, las que alcancemos, ¿verdad? Entonces, Marcela León, ¿qué ocurre si una empresa del régimen 14D3 vende un bien del activo inmovilizado, un inmueble, y no percibe el pago durante el año 2021? ¿Cuándo se declara? Se declara cuando perciba, si estamos hablando de una venta de un no relacionado, porque recuerden que el PROPYME tributa por el percibido, ¿ya? Solamente con el pequeño detalle que como regla general el PROPYME tributa por el ingreso percibido, ¿ya? Pero recuerden que como regla especial, si yo le vendiera una empresa relacionada que está en el 14A, tributo a todo evento por la venta devengada o percibida, lo que ocurra primero. Entonces, en ese caso, tributaría por el devengado si fuera una relacionada. Pero también cuidado con creer que percibido es solamente que ingrese el dinero, ¿ya? Porque recuerden que la circular 62 y también el oficio 2051 del año 2021 nos aclaran que se entiende por percibido por pagado y se entiende cuando se ha utilizado un modo para extinguir las obligaciones del Código Civil, no es solo flujo de dinero, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también que esté percibido en términos tributarios, no solamente en flujo de dinero. Perfecto. Juan nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento tributario en una 14A y en una 14B de las pérdidas de ejercicios anteriores en el formulario 22? Puede que esté relacionado con la pregunta que hacían hace un rato, Doménica. Sí. La 14A nomás, porque recuerden que la B ya no es un régimen que existe, ya tenemos hoy día el A, el D3 y el D8. La pérdida, al igual que no ha cambiado con esta reforma, siempre tenemos derecho a utilizar la pérdida del año anterior en esta operación renta. Es decir, si tú tuviste pérdida en el AT 2021, tienes derecho a rebajarla en el AT 2022, pero en el caso del 14A, a diferencia del PROPYME, es que la rebaja es con corrección monetaria. Ya la rebaja es con corrección monetaria, en cambio en el PROPYME es donde estamos con problemas. Yo estoy al tanto que solamente están con problemas los PROPYME de 3 y los de 8 con el código achurado, por si acaso, ¿ya? El 1426 y el otro código que es del recuadro 22. Está achurado, pero ahí van. Siempre tenemos derecho a rebajarla, por lo menos esa norma no ha cambiado por el momento. Bien, gracias. Carito Valenzuela pregunta,
que ella conoce el caso de una empresa que tiene 2 socios que tienen sueldos empresariales, que se pagan el sueldo mínimo con cotizaciones incluidas. Entonces pregunta si eso está correcto o no, si se incluyen las cotizaciones o no. Ya. Lo que ha dicho el Servicio de Impuesto Interno es que primero nos dice que ya no existe el tope para efectos tributarios, pero también siempre nos sigue diciendo que no se puede pronunciar respecto a una norma laboral porque él se rige para pronunciarse sobre una norma tributaria. ¿Ya? ¿Qué es la contingencia que podríamos tener? Que yo esté pagando algo que no estoy obligado a pagar, sobre todo lo accesorio, como el seguro de cesantía, el accidente del trabajo. Esas podrían ser unas posibles contingencias, pero no hemos vivido un proceso de fiscalización actual para que dejen tajantemente que sería un gasto rechazado, por ejemplo. Personalmente creo que no, pero el Servicio de Impuesto Interno cada vez que le han preguntado dice yo no me puedo pronunciar, porque no es trabajador. ¿A qué me refiero que no es trabajador? No tiene subordinación y dependencia, y eso es lo que nos habla los oficios y también la circular 53. Ok. Ivonne Gallegos pregunta, ¿los contribuyentes que tributan por arriendos percibidos con contrato pueden rebajar del global las contribuciones de bien raíz no agrícola que arrienda? Sí, las pueden rebajar de su base imponible de global complementario. Perfecto. Carlos López pregunta algo relacionado con los sueldos. Entiendo que ya lo habríamos respondido. Dice Jacqueline Soria, en la DJ 1987 ha salido una observación, yo entiendo que en la 1887, ¿cierto? Una observación que está buscando las leyes sociales del sueldo empresarial y lo deja observado. Sí. Triste de nuevo. Ya, tristeza de nuevo. Igual que la doménica adelante, tristeza de nuevo. Ya, atención. El año pasado, en la DJ 1887, se creó la columna Leyes Sociales, que es la nueva C36. Y esas leyes sociales, el año pasado se creó una fórmula por parte del Servicio de Impuesto Interno que no podía exceder entre el 20 y el 40% de la renta que estaba arriba, que era la renta neta. Era una fórmula que creó el Servicio de Impuesto Interno para validar. Pero un problema, porque no siempre tiene que cuadrar, porque si nosotros estamos en la situación de suspensión laboral, lo único que tenemos como gasto como empresa es leyes sociales, no tenemos renta neta para ese tipo de trabajadores. Entonces ese 20 y 40% no iba a cuadrar. Y el año pasado el Servicio de Impuesto Interno se le reportó este problema y liberó esa observación. Pero este año mantuvo de nuevo la observación, ya de nuevo se le reportó y tenemos que esperar que haya un reproceso, no tenemos fecha, pero hay un reproceso para que elimine esa observación porque ya están al tanto que las leyes sociales no pueden ser solamente el 20% de la renta neta, porque podemos estar en la situación de trabajadores con suspensión laboral. Es el único caso que no puede cuadrar, ¿ya? Pero no hay una distinción en la DJ, no hay una columna, entonces por eso se tiene que liberar ese algoritmo. Están al tanto, pero no sé cuándo se va a liberar, ¿ya? Catita pregunta por las grabaciones y las PPT. ¿Van a quedar disponibles en la página de la universidad para que puedan ser revisadas? Luego Aladino pregunta, ¿qué importancia tiene para el servicio o para la dirección del trabajo que el sueldo empresarial se informe de manera separada en el libro Remuneraciones? No le podría yo decir qué es lo que está pensando la dirección del trabajo, solamente yo lo que creo es que se agregó la columna para que cuadre con la DJ de sueldo, porque si no se agregaba a través de la dirección del trabajo y como se pretende que esto sea todo automatizado, tendría que ser todos los contribuyentes tendrían que manipular la DJ año tras año, entonces se pensó hacer todo esto de forma más colaborativa, pero qué es lo que están pensando ahí sí que no lo sé. Ok. Juan pregunta si una empresa del régimen 14D está obligada a presentar el recuadro número 6. Sí, el recuadro número 6, Juan, es datos informativos y hay mucha información. Por ejemplo, total de activos. Si tú eres B3 y llevas balance, tienes que presentar el total de activo, el total de pasivo, tu patrimonio. Pero también hay otros códigos abajo que son súper relevantes, como la tasa TEF, por ejemplo. Si tú vienes con saldo de FUT, esa tasa TEF, que además la tienes tú evidenciada en los registros de renta empresariales, tiene que colocarla en el recuadro 6. O, por ejemplo, si tienes un retiro que no hayas podido rebajar de los registros de renta empresariales, también va. Esos son como los típicos. Entonces, no es que tú completas todo el recuadro 6. Por eso es bueno leerse el instructivo del navegador del F22, donde nos explica qué va en cada código. Los códigos que te acabo de mencionar son los más típicos, pero son como 30 códigos. Entonces, no los llenamos todos. Nadie llena todo, ni los 14A. Depende. Fernanda pregunta, ¿en qué circular está el formato de los registros empresariales del 14D3?
están en la resolución 37 del año 2021, ¿ya? El formato oficial, que es un Excel que está todo publicado, pero también las instrucciones están en la circular 62 del 2020, pero la resolución es del formato, es la resolución 37 del año 2021. Salió en marzo, salió como ya terminando ya todo el proceso. Gracias, Carolina. Yesenia pregunta, el impuesto de primera categoría pagado en el ejercicio, ¿en qué código se declara en el recuadro 14? En el entendido que solo pasa por resultado del ejercicio de la provisión del año. Ya. No es que me sepa todos los códigos, pero justo me lo sé. En el código 1697. Recuerden que el recuadro 14 solo muestra los movimientos patrimoniales, independiente que tú provisiones o no provisiones, eso tiene efecto en la renta líquida. Si tú provisionas, tienes que agregarla porque no es un gasto necesario. Pero lo que te pide el recuadro 14 es el recuadro del movimiento patrimonial. Entonces, la provisión no mueve patrimonio, lo mueve el pago. Y el pago corregido va al código 1697. Al igual que el pago de una multa corregida o el reajuste del artículo 72. Es el código más conflictivo porque siempre se confunden con la provisión que yo agregué a nivel de renta líquida. Nunca va la provisión al recuadro 14. Va el pago del impuesto. Y nunca el pago para que piensen en última línea, va el determinado, es decir, en este caso el 27% con su corrección monetaria, porque también puede haber confusiones que yo lo pagué con PPM. ¿Cuánto coloco la diferencia? No, el impuesto determinado, en la medida que esté pagado, va al recuadro 14, 1697. Fernanda pregunta, ¿es posible que aún no se informen los intereses pagados por los créditos hipotecarios? La verdad este año no he mirado, pero siempre tenemos bancos que son medios incumplidores, ¿ya? No quiero decir cuáles, ¿ya? Pero siempre hay ciertos bancos que no tienen toda la información en línea, así que todo es posible, ¿ya? Yo les recomiendo que hoy día 5 de abril no cunda el pánico, ¿ya? Como el 10 de abril puede cundir el pánico, ¿ya? Pero el 5 de abril todavía no porque se está actualizando la información, ¿ya? Pero también revisen porque siempre empiezan los rumores de cuál banco siempre cumple, cuál no. Algunos bancos esperan hasta que tengan toda la información para rectificar, para no estar rectificando a cada rato, ¿ya? Pero puede ocurrir que no aparezcan. Perfecto. Y por último, si un socio cotizó en forma independiente, ¿esas cotizaciones se pueden rebajar en la declaración de renta del socio? Del socio, claro, porque su global complementario tiene derecho a esa rebaja de cotizaciones previsionales, no hay ningún problema. Cumpliendo todos los requisitos de los topes que establece el mismo formulario 22. Perfecto. Y nos preguntan reiteradamente por el acceso a la grabación y a las PPT. Esas van a estar disponibles en la página de la universidad, en la Facultad de Derecho, vinculado al programa de magíster, entiendo, Javiera, ahí quedan... Va a estar en todos los programas tributarios que están en la página web de Derecho. Les voy a mandar ahora por el chat el link. Esta grabación se demora un par de días en ser subida, ya para que tengan un poquito de paciencia. Pero van a ser subidas los programas tributarios de la facultad. Y pueden acceder todas las personas directamente, sin Sí. necesidad de necesariamente pertenecer a la universidad. Exacto, sí, está disponible, está abierta al público. El material, por si acaso, lo más probable es que no va a quedar en esa plataforma, sino que se los van a mandar por correo a todos los asistentes. No hay ningún problema, la presentación yo se las mando para que la universidad se las mande a ustedes. Entonces, después del correo, ahí les pueden mandar la presentación. Pero el video aparece, como dice Javiera, por lo general, 1 o 2 semanas aparece. Y también, además del portal de la universidad, para que todos sepan, la universidad tiene página de YouTube. Y ahí también se cargan todos los videos. Yo por lo general hago seguimiento para ver cuándo se carga, porque tiene muchas charlas que hace la universidad, entonces no se van cargando al tiro, ¿ya? Pero ahí también quedan todas indefinidas. Entonces también pueden revisar todas las charlas del 2021 que se hicieron acá en la universidad y pueden revisar todas las charlas mes a mes, ¿ya? Pero también está en el mismo portal que le está mandando ahora Javier, ¿ya? Y son sin clave. Exacto. Eso, bueno. Y yo les voy a mandar la presentación que hizo Carolina. Sí. Les voy a adjuntar cosas de agregado, ya les voy a adjuntar el F22 en Excel para el que no lo tenga todavía y le voy a adjuntar todas las de J en Excel, ya, así que todo eso se lo voy a mandar a la Javiera para que se los mande a ustedes así para que reciban demasiada información tributaria, ¿ya? Bueno, agradecer, Carolina, tu excelente, como siempre, presentación muy detallada, muy completa, muy precisa, harta información y bueno, como digo, agradecerte y nuevamente reiterar la invitación a todos quienes participaron a que se mantengan en sintonía a estas charlas de los días martes, una vez al mes, y además, bueno, que curoseen ahí en la página
de la universidad los programas que están disponibles, incluyendo este workshop tributario que vamos a tener, que es codirigido por Carolina y Luis Seguel, una nueva oportunidad para interactuar entre personas que se dedican a los temas tributarios para mantenerse permanentemente actualizados. Así que, por mi parte, agradecerte, Carolina, a todos los participantes y nos veremos en la próxima charla tributaria, esperemos. Muchas gracias, Muy bien, Pedro. muchas gracias. Gracias, Carola. De nada, reitero la invitación, revisen el link que le acaban de mandar, revisen el workshop en qué consiste, el workshop tributario, esta reunión tributaria que vamos a tener quincenalmente, empezamos el 21 de abril, jueves 21 de abril, revisen en qué consiste porque es un nuevo programa. Primero, no hay notas, ya no hay notas, no hay evaluaciones, nada de eso, solamente es una reunión de actualización tributaria y que siempre van a haber profesores de la misma universidad que están a cargo de este grupo, y la idea es que sea una instancia de colaboración, que les vamos a ir contando la nueva normativa que ha salido en circular o sentencia, pero que se genere este enriquecimiento. Ideal es que sea presencial, pero es un programa híbrido y pueden participar. Lo ideal que vayamos conversando, van a haber temas de renta, de IVA, de herencia, así que les recomiendo que revisen el programa de esta nueva instancia este año porque es un nuevo desafío. Así que están todos cordialmente invitados a participar en este programa, que es una membresía anual. Ya es desde abril hasta diciembre. Vamos a juntarnos jueves por medio, todos los jueves en la mañana, en la nueva sede de Vitacura de la universidad, por si acaso. Ya, eso. Muchas gracias a todos por Que participar. tengan un lindo día, que estén todos muy bien. Que estén muy bien, que tengan una excelente operación renta, que les cuadre todo. Chao.